Roma, la palabra evoca mármol, orden y civilización, pero bajo el brillo de las águilas imperiales latía un corazón oscuro. Imagina tener el mundo a tus pies. Imagina que cada uno de tus deseos, por retorcido que sea, es ley, que nadie puede decirte no, ni el Senado, ni la moral, ni los dioses. Para algunos, este poder absoluto no fue una bendición, sino una enfermedad. Hoy no hablaremos de los conquistadores de naciones, sino de los conquistadores de la depravación, hombres que convirtieron el trono más alto del mundo en un pedestal para sus pesadillas. Conoceremos a Tiberio, el anciano que huyó a una isla para dar rienda suelta a fantasías que la historia apenas se atreve a susurrar. A Calígula, el joven que decidió que no bastaba con ser hombre y quiso ser Dios, aunque el costo fuera el caos total. Veremos el incendio de Nerón, el delirio de Cómodo luchando en la arena contra los indefensos, y la extraña, casi surrealista, rebeldía de Heliogábalo. No fueron solo tiranos, fueron el espejo roto de un imperio que se devoraba a sí mismo. ¿Eran locos de nacimiento? ¿O fue la púrpura imperial la que envenenó sus mentes? La historia la escriben los vencedores, pero las cicatrices las cuenta el pueblo. En este viaje, separaremos el mito de la realidad, la propaganda del Senado de los crímenes reales. Prepárate para entrar en la alcoba, en el circo y en la mente de los hombres más temidos de la antigüedad. Bienvenidos a la cara oculta de la gloria. Bienvenidos a Púrpura y Sangre. El primer capítulo está por comenzar, y el primer nombre en la lista es el hombre que lo inició todo desde las sombras de Capri, Tiberio. Roma no nació como una tiranía, pero aprendió a hacerlo. Tras la muerte del divino Augusto, el primer emperador, el mundo romano contuvo el aliento. El trono no era una silla, era una trampa, y quien cayó en ella fue Tiberio Claudio Nerón. No era un hombre joven. Tenía 55 años. Era un general brillante, un veterano de 1000 batallas en las fronteras de Germania, pero era un hombre roto por dentro. Augusto lo había obligado a divorciarse de la mujer que amaba, Vipsania, para casarse con la hija del emperador por pura política. Dicen que una vez, tras el divorcio, Tiberio vio a su exesposa en la calle y la siguió llorando amargamente hasta que los guardias se lo impidieron. Ese fue el hombre que heredó el mundo en un cínico, un melancólico, un soldado que odiaba la política de Roma al principio. Tiberio intentó ser un buen gobernante, pero odiaba las adulaciones del Senado. Se cuenta que al salir de las sesiones decía en griego, hombres nacidos para la esclavitud, su desprecio por la debilidad humana pronto se convirtió en miedo. Entra en escena un hombre peligroso, Ansellano, el prefecto de la Guardia Pretoriana. Mientras Tiberio se hundía en la depresión por la muerte de su hijo Druso, posiblemente envenenado por el mismo Sejano, este ambicioso guardia comenzó a susurrarle al oído. Le convenció de que todos en Roma conspiraban contra Elan. Fue aquí donde empezaron los juicios de traición. Cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto contra la imagen del emperador, era castigado con la muerte y la confiscación de bienes. Roma se llenó de delatores. Nadie podía confiar en su vecino. La ciudad que una vez fue libre, ahora era un nido de espías. En el año 26 después de Cristo, Tiberio hizo algo inaudito. Abandonó Roma para siempre. Se refugió en la isla de Capri, en la espectacular Villa Jovis, construida en lo alto de un acantilado de 300 metros sobre el mar Tirreno. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Según el historiador Suetonio, el aislamiento sacó a la luz los monstruos que Tiberio escondía. En Roma, el emperador se mantenía sobrio. En Capri, se entregó a excesos que desafían la imaginación. Se dice que creó los Sellari y los Pentri, habitaciones donde jóvenes de ambos sexos debían realizar actos sexuales grupales frente a él para despertar su libido apagada. Pero lo más atroz fueron los llamados pececillos. Se cuenta que entrenaba a niños pequeños para que nadasen entre sus piernas en sus baños privados, acosándolos de formas indescriptibles. ¿Es esto propaganda de sus enemigos o la cruda realidad? Lo cierto es que, desde su palacio en las nubes, Tiberio firmaba sentencias de muerte que enviaba a Roma por carta, mientras él observaba cómo lanzaban a sus víctimas por el acantilado de la Villa Jovis hacia las rocas, donde marineros golpeaban los cuerpos con remos para asegurar su muerte. Mientras Tiberio se perdía en su depravación en la isla, Sayano gobernaba Roma con mano de hierro, planeando usurpar el trono. Pero el viejo emperador no era tonto. En un movimiento maestro de frialdad, envió una carta al Senado que empezaba con elogios a Sayano y terminaba ordenando su ejecución inmediata. Ese día, el pueblo de Roma, que odiaba a Sayano tanto como temía a Tiberio, arrastró el cuerpo del guardia por las calles hasta despedazarlo. Pero la muerte de Sejano no trajo la paz. Tiberio se volvió aún más cruel, dándose cuenta de que incluso su hombre de confianza lo había traicionado. Sus últimos años fueron una purga sangrienta. En el año 37 después de Cristo, a los 77 años, el cuerpo de Tiberio finalmente cedió. Estaba en una villa en Miceno. Se dice que quedó inconsciente, pero no murió. Su cuerpo fue enterrado en un
y todos pensaron que había muerto. El joven Calígula, su sobrino nieto, ya estaba celebrando su ascenso cuando, de repente, Tiberio abrió los ojos y pidió comida. El pánico se apoderó de la corte. Fue entonces cuando Macro, el nuevo jefe de la guardia, tomó una almohada y asfixió al viejo emperador. Tiberio murió como vivió en Solo, odiado y rodeado de traición. Cuando la noticia llegó a Roma, la gente gritaba por las calles, «Al Tíber con Tiberio». Querían arrojar su cadáver al río como si fuera un criminal común. Dejó un imperio financieramente sólido, pero un alma romana completamente destrozada. Lo que nadie sabía era que el joven que lo sucedería, Calígula, haría que extrañasen incluso la crueldad de Tiberio. Roma nunca celebró tanto una sucesión como la de Cayo Julio César Germánico, mejor conocido como Calígula. El nombre, que significa botitas, era un apodo cariñoso que los soldados le pusieron cuando, de niño, correteaba por los campamentos militares con un uniforme a su medida. Era el hijo del amado general Germánico. Representaba la juventud, la alegría y el fin de los años sombríos de Tiberio. Cuando entró en Roma en el año 37 después de Cristo, la multitud lo celebró grandiosamente. Los primeros meses fueron un sueño. Liberó prisioneros políticos, quemó los registros de los juicios por traición y organizó banquetes que duraban días. Pero la felicidad duró poco. A los 6 meses de su reinado, una extraña enfermedad lo llevó al borde de la muerte. Cuando despertó, el niño amado de Roma se había ido. En su lugar, emergió algo irreconocible. ¿Fue una meningitis? ¿Fue un brote de epilepsia? ¿O fue simplemente que el poder absoluto rompió una mente ya frágil? Calígula regresó convencido de que no era un hombre, sino una deidad viviente. Empezó a aparecer en público, disfrazado de los dioses en un día, como Hércules, con una piel de león, otro como Venus, e incluso como Júpiter. Mandó cambiar las cabezas de las estatuas de los dioses en los templos de Roma, para colocar su propio rostro en ellas. Su palacio fue conectado directamente con el templo de Castor y Pólux, convirtiendo el lugar sagrado en un simple vestíbulo para su casa. Pero su locura no solo era egocéntrica, era cruel. Obligaba a senadores de alto rango a correr kilómetros al lado de su carro solo por diversión. Durante los banquetes, se llevaba a las esposas de los nobles a habitaciones privadas y luego regresaba a la mesa para comentar sobre ellas, humillando a sus maridos. Si hubo un acto que definió el desprecio de Calígula por las instituciones romanas, fue su relación con su caballo. El animal vivía en un establo de mármol, con pesebres de marfil, vestía mantas de púrpura real y llevaba collares de piedras preciosas. Calígula llegó a invitar al caballo a cenas imperiales, y, en su acto final de burla al poder tradicional, anunció que planeaba nombrarlo cónsul de Roma. No era locura por amor al animal, era un mensaje directo al Senado. Un caballo puede hacer vuestro trabajo mejor que vosotros. Para demostrar su poder sobre la naturaleza, ordenó construir un puente de barcos de casi 5 kilómetros sobre el mar, desde Bayas hasta Puteoli. ¿Por qué? Porque un astrólogo le había dicho una vez que tenía tantas posibilidades de ser emperador como de cruzar la bahía a caballo. Calígula cabalgó sobre el mar durante 2 días, solo para demostrar que el destino se equivocaba. Para financiar estos delirios, vació el tesoro imperial que Tiberio había tardado décadas en llenar. Cuando se quedó sin dinero, buscó nuevas formas de recaudar fondos, imponiendo impuestos extravagantes. En el año 40, Calígula marchó con sus legiones hacia el norte, supuestamente para conquistar Britania. Pero al llegar a la orilla del Canal de la Mancha, en lugar de ordenar el ataque, mandó a sus soldados a desenvainar sus espadas y golpear las olas. Declaró la guerra a Neptuno, el dios del mar, y ordenó a sus hombres recoger conchas de la orilla como botín de guerra. Su crueldad en los juegos también aumentó. Una vez, al agotarse los criminales, ordenó que una sección del público fuera llevada a la arena. Disfrutaba viendo las ejecuciones mientras almorzaba, pidiendo que se hicieran lentamente. El miedo se convirtió en desesperación. Un grupo de oficiales de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Quería, a quien Calígula solía humillar, llamándolo afeminado, decidió que el mundo no podía soportar un día más, en enero del año 41. Durante los Juegos Palatinos, Calígula fue interceptado en un pasillo oscuro del palacio. Varias puñaladas terminaron con su vida. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron: «Todavía vivo». 3. Su muerte, su esposa e hija, también fueron asesinadas. Roma respiró por un segundo, pensando que la pesadilla había terminado. Lo que no sabían es que, años después,
un joven llamado Nerón tomaría el testigo, llevando la decadencia a nuevas profundidades. Si la historia de Roma fuera una obra de teatro, el acto más dramático lo protagonizaría Nerón, Claudio César Augusto Germánico. Pero para entender al monstruo, debemos entender a quién lo creó: a su madre, Agripina la menor Anagripina, una mujer cuya ambición no conocía límites. Convenció al emperador Claudio de que adoptara a Nerón, desplazando a su propio hijo biológico, y cuando el camino estuvo despejado, se dice que envenenó a Claudio con un plato de setas. Nerón subió al trono a los 16 años, no como un líder, sino como el títere de una madre dominante y el discípulo del filósofo Séneca. Durante 5 años, el joven emperador pareció un gobernante modelo, pero tras la máscara de la sabiduría, latía un pulso oscuro y una obsesión por el arte y el reconocimiento que pronto se volvería letal. La relación entre Nerón y su madre se volvió tóxica. Agripina quería gobernar a través de él, pero Nerón quería ser libre para sus excesos. En el año 59 después de Cristo, decidió que la única solución era el asesinato. El plan fue sacado de una novela. Construyó un barco diseñado para hundirse en medio del mar. Pero Agripina, astuta y fuerte, logró nadar hasta la orilla. Al enterarse de que su madre había sobrevivido, Nerón entró en pánico y envió a sus guardias para terminar el trabajo a espada. Cuentan los cronistas que, antes de morir, Agripina señaló su vientre y gritó: «Hiere aquí», que es donde se engendró al monstruo. Con la muerte de su madre, los últimos frenos morales de Nerón desaparecieron. Séneca fue marginado y el emperador se entregó a una vida de libertinaje, creyéndose un artista por encima de la ley. La noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, Roma comenzó a arder. El fuego comenzó en los alrededores del Circo Máximo y, alimentado por el viento, devoró la ciudad de madera y mármol durante 6 días y 7 noches. 10 de los 14 distritos de Roma quedaron en cenizas. Aquí nace uno de los mitos más poderosos de la historia: Nerón, en su palacio, tocando la lira y cantando sobre la caída de Troya mientras observaba el mar de fuego. Aunque los historiadores modernos dudan de que él causara el incendio, Nerón aprovechó el desastre de una forma sospechosa. Confiscó los terrenos calcinados para construir su domus aurea, la Casa de Oro, un palacio tan vasto que tenía un lago privado y una estatua suya de 30 metros de altura. Para desviar los rumores de que él había provocado el fuego, Nerón buscó un chivo expiatorio a una secta religiosa nueva y poco conocida llamada los cristianos. La persecución fue atroz. Los cristianos fueron cubiertos con pieles de animales para ser despedazados por perros, o peor aún, atados a postes en sus jardines, cubiertos de brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar sus fiestas nocturnas. Nerón no quería ser recordado como un guerrero, sino como un actor y cantante. Obligaba a la aristocracia a asistir a sus recitales, que duraban horas. Nadie podía salir del teatro mientras él actuaba. Se dice que algunas mujeres daban a luz en pleno concierto, y algunos hombres fingían su propia muerte para que lo sacaran en camilla. Su vida personal era un desfile de escándalos. Tras matar a su esposa Popea de una patada durante un embarazo, Nerón buscó a un joven que se le parecía, lo castró, lo vistió de mujer y se casó con él en una ceremonia pública, tratándolo como su nueva emperatriz. La dignidad romana estaba por los suelos. Mientras el emperador viajaba a Grecia para ganar todos los premios en los Juegos Olímpicos, porque nadie se atrevía a ganarle, el ejército y el senado en Roma empezaban a conspirar. En el año 68 después de Cristo, la rebelión estalló. Las legiones en las provincias se levantaron y el Senado lo declaró enemigo público. Solo y abandonado por su guardia pretoriana, Nerón huyó a una villa en las afueras de Roma, escuchando el galope de los caballos que venían a arrestarlo para ejecutarlo de forma humillante. Nerón no tuvo el valor de suicidarse solo. Tuvo que pedirle a su secretario que lo ayudara a hundir la daga en su cuello. Justo antes de exhalar su último suspiro, pronunció las palabras que definieron su vida. ¿Cuáles? Artifex pereo, que artista muere conmigo. Con su muerte terminó la dinastía de Julio César. Nerón dejó una ciudad reconstruida sobre cenizas y una iglesia cristiana fortalecida por el martirio. Roma había sobrevivido al artista, pero el caos de la guerra civil apenas comenzaba. Si la historia de Roma fuera una obra de teatro, el acto más dramático lo protagonizaría Nerón, Claudio César Augusto Germánico. Pero para entender al monstruo, debemos entender a quién lo creó: a su madre, Agripina la menor Anagripina, una mujer cuya ambición no conocía límites. Convenció al emperador Claudio de que adoptara a Nerón, desplazando a su propio hijo biológico, y cuando el camino estuvo despejado, se dice que envenenó a Claudio con un plato de setas. Nerón subió al trono a los 16 años, no como un líder, sino como el títere de una madre dominante y el discípulo del filósofo Séneca. Durante 5 años, el joven emperador pareció un gobernante modelo, pero tras la máscara de la sabiduría,
latía un pulso oscuro y una obsesión por el arte y el reconocimiento que pronto se volvería letal. La relación entre Nerón y su madre se volvió tóxica. Agripina quería gobernar a través de él, pero Nerón quería ser libre para sus excesos. En el año 59 después de Cristo, decidió que la única solución era el asesinato. El plan fue sacado de una novela. Construyó un barco diseñado para hundirse en medio del mar. Pero Agripina, astuta y fuerte, logró nadar hasta la orilla. Al enterarse de que su madre había sobrevivido, Nerón entró en pánico y envió a sus guardias para terminar el trabajo a espada. Cuentan los cronistas que, antes de morir, Agripina señaló su vientre y gritó: «Hiere aquí», que es donde se engendró al monstruo. Con la muerte de su madre, los últimos frenos morales de Nerón desaparecieron. Séneca fue marginado y el emperador se entregó a una vida de libertinaje, creyéndose un artista por encima de la ley. La noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, Roma comenzó a arder. El fuego comenzó en los alrededores del Circo Máximo y, alimentado por el viento, devoró la ciudad de madera y mármol durante 6 días y 7 noches. 10 de los 14 distritos de Roma quedaron en cenizas. Aquí nace uno de los mitos más poderosos de la historia. Nerón, en su palacio, tocando la lira y cantando sobre la caída de Troya mientras observaba el mar de fuego. Aunque los historiadores modernos dudan de que él causara el incendio, Nerón aprovechó el desastre de una forma sospechosa. Confiscó los terrenos calcinados para construir su domus aurea, la Casa de Oro, un palacio tan vasto que tenía un lago privado y una estatua suya de 30 metros de altura. Para desviar los rumores de que él había provocado el fuego, Nerón buscó un chivo expiatorio a una secta religiosa nueva y poco conocida llamada los cristianos. La persecución fue atroz. Los cristianos fueron cubiertos con pieles de animales para ser despedazados por perros, o peor aún, atados a postes en sus jardines, cubiertos de brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar sus fiestas nocturnas. Nerón no quería ser recordado como un guerrero, sino como un actor y cantante. Obligaba a la aristocracia a asistir a sus recitales, que duraban horas. Nadie podía salir del teatro mientras él actuaba. Se dice que algunas mujeres daban a luz en pleno concierto, y algunos hombres fingían su propia muerte para que lo sacaran en camilla. Su vida personal era un desfile de escándalos. Tras matar a su esposa Popea de una patada durante un embarazo, Nerón buscó a un joven que se le parecía, lo castró, lo vistió de mujer y se casó con él en una ceremonia pública, tratándolo como su nueva emperatriz. La dignidad romana estaba por los suelos, mientras el emperador viajaba a Grecia para ganar todos los premios en los Juegos Olímpicos, porque nadie se atrevía a ganarle. El ejército y el senado en Roma empezaban a conspirar. En el año 68 después de Cristo, la rebelión estalló. Las legiones en las provincias se levantaron y el senado lo declaró enemigo público. Solo y abandonado por su guardia pretoriana, Nerón huyó a una villa en las afueras de Roma, escuchando el galope de los caballos que venían a arrestarlo para ejecutarlo de forma humillante. Nerón no tuvo el valor de suicidarse solo. Tuvo que pedirle a su secretario que lo ayudara a hundir la daga en su cuello. Justo antes de exhalar su último suspiro, pronunció las palabras que definieron su vida. ¿Cuáles? Artifex pereo, que artista muere conmigo. Con su muerte terminó la dinastía de Julio César. Nerón dejó una ciudad reconstruida sobre cenizas y una iglesia cristiana fortalecida por el martirio. Roma había sobrevivido al artista, pero el caos de la guerra civil apenas comenzaba. Durante casi un siglo, Roma vivió su edad de oro. Fue la época de los 5 emperadores buenos, culminando con el gran Marco Aurelio, el emperador filósofo. Pero la biología fue cruel con el imperio. Marco Aurelio rompió la tradición de adoptar a un sucesor capaz, y dejó el mundo en manos de su hijo biológico, Lucio Aurelio Cómodo. A diferencia de su padre, a Cómodo no le interesaban los libros, la justicia ni el bienestar del pueblo. Era un joven de una belleza física impresionante y una fuerza descomunal, pero con una mente vacía de moral. Su ascenso en el año 180 después de Cristo no fue solo un cambio de mando, fue, en palabras del historiador Dion Casio, el momento en que el imperio pasó de ser un reino de oro a uno de hierro y óxido. Cómodo no quería gobernar, quería disfrutar de los privilegios de ser un dios. Rápidamente abandonó las campañas militares en las fronteras, comprando una paz costosa y vergonzosa para regresar a los lujos de Roma. Dejó el gobierno en manos de favoritos corruptos como Perenio y Cleandro, quienes vendían cargos públicos, sentencias judiciales y ejecuciones al mejor postor. Mientras el imperio se sumía en la corrupción, Cómodo se encerraba en su palacio con un harén de 300 mujeres y 300 hombres. Su paranoia crecía con cada copa de vino. Tras sobrevivir a un intento de asesinato organizado por su propia hermana, Lucila,
su crueldad se desató. Empezó a ver enemigos en cada rincón, ejecutando a los senadores más brillantes y a los amigos más leales de su padre. Roma estaba siendo decapitada por su propio líder. Aquí es donde la perversidad de Cómodo toma un tinte surrealista. Convencido de que era la reencarnación del mismísimo Hércules, empezó a aparecer en público vestido únicamente con una piel de león y una clava de madera. Pero no le bastaba con las estatuas. Quería que el pueblo lo viera derramar sangre. Cómodo bajó a la arena del anfiteatro, no como un espectador, sino como un gladiador. Para los romanos, que un emperador hiciera esto era la mayor deshonra posible, una humillación al Estado. Participó en más de 700 combates, pero el juego siempre estaba amañado. Sus oponentes usaban espadas de madera o se rendían por terror, mientras él los ejecutaba con precisión quirúrgica. Su sadismo en el Coliseo no conocía límites. En una ocasión, reunió a una multitud de mendigos que habían perdido las piernas y los disfrazó de gigantes mitológicos. Luego, los molió a palazos hasta la muerte frente a miles de ciudadanos horrorizados. Cazaba animales exóticos desde la seguridad de su palco, disparando cientos de flechas a avestruces, leones e hipopótamos, solo para demostrar su puntería. Cobraba al tesoro público una fortuna por cada una de sus actuaciones, llevando a Roma a la bancarrota, mientras se hacía llamar el campeón de los gladiadores. La megalomanía de Cómodo alcanzó su punto máximo cuando decidió que Roma ya no era suficiente. Tras un incendio que dañó parte de la ciudad, anunció que la refundaría bajo el nombre de Colonia Comidiana. Los meses del año fueron rebautizados con sus propios títulos imperiales. El Senado ya no era el Senado de Roma, sino el Senado Comodiano. Incluso el ejército pasó a llamarse el Ejército Comodiano. Se erigieron estatuas de él como Hércules por todo el imperio. En su mente, él no era un servidor del Estado. Él era el Estado. El miedo en el Senado era tan absoluto que los senadores se veían obligados a vitorearlo en la arena, gritando rítmicamente: «Eres el señor del mundo. En la victoria, eres el vencedor», mientras él los miraba blandiendo su espada manchada de sangre de animales. El final llegó en la víspera de Año Nuevo, del 192 después de Cristo. Cómodo planeaba aparecer en la ceremonia de asunción de los nuevos cónsules vestido como gladiador, una última afrenta que su círculo íntimo no pudo permitir. Su amante, Marcia, descubrió una lista de ejecución donde figuraba su propio nombre. Ella le dio una copa de vino envenenado tras su baño, pero el emperador, con un físico hercúleo, vomitó el veneno y sobrevivió. Desesperados, los conspiradores enviaron a su entrenador personal de lucha, un atleta llamado Narciso. Mientras Cómodo estaba aturdido en su bañera, Narciso lo tomó por el cuello y lo estranguló hasta que la vida abandonó el cuerpo del emperador gladiador. Su muerte fue recibida con un júbilo frenético. El Senado ordenó el damnatio memoriae, a borrar su nombre de todos los monumentos y derribar sus estatuas. Pero el daño estaba hecho. Con la caída de Cómodo, Roma entró en una espiral de guerras civiles y caos militar de la que nunca se recuperaría del todo. Para el año 218 después de Cristo, el trono de Roma ya no era para los romanos. Desde las lejanas tierras de Siria, surgió un joven de apenas 14 años, llamado Verias Avitus Basiones, pero la historia lo recordaría por el nombre del dios Sol, al que servía en Heliogábalo. Era un niño de una belleza casi femenina, maquillado y vestido con sedas orientales, que llegó a la capital del imperio, no como un general, sino como un sumo sacerdote. Traía consigo una piedra negra sagrada, un meteorito que, según él, era la presencia física de su dios en la tierra. Roma, la ciudad de los severos mármoles y las togas de lana, estaba a punto de presenciar un choque cultural y moral que la dejaría paralizada de espanto, lo que hizo a Heliogábalo uno de los emperadores más perversos. A ojos de los cronistas de su tiempo, no fue solo la crueldad, sino la profanación. Su primer acto fue elevar a su dios solar por encima de Júpiter, el padre de los dioses romanos. Pero lo que realmente escandalizó a la sociedad fue su desprecio por las instituciones más sagradas. Se casó con una virgen vestal, una sacerdotisa cuyo voto de castidad era la garantía espiritual de Roma para los romanos. Esto no era un pecado, era el fin del mundo. Pero para Heliogábalo, solo era el principio. Se dice que contrajo matrimonio 5 veces en solo 4 años, incluyendo una unión con un esclavo rubio llamado Jaroclis, a quien llamaba su marido y a quien intentó nombrar César Han en palacio. El orden romano fue reemplazado por el caos. Heliogábalo se paseaba con los ojos pintados de negro, las mejillas rosadas y vestidos transparentes. No quería ser emperador, quería ser una mujer. Los historiadores antiguos cuentan que ofreció fortunas a cualquier médico que pudiera realizarle una cirugía de reasignación de sexo
convirtiéndose para muchos analistas modernos en una de las primeras figuras transgénero documentadas de la historia, aunque en su época fue visto simplemente como la máxima depravación. La corte de Heliogábalo se convirtió en un escenario de pesadilla y exceso. Era famoso por sus banquetes temáticos, donde la extravagancia rozaba lo criminal. En una ocasión, ordenó soltar leopardos y leones previamente domesticados u drogados en los dormitorios de sus invitados, borrachos solo para ver su reacción al despertar. Pero su broma más famosa fue también la más letal, el banquete de las rosas. Durante una cena, se dice que hizo abrir unos paneles en el techo para lanzar pétalos sobre sus invitados. La cantidad fue tan masiva que varios de los comensales, incapaces de liberarse, murieron asfixiados bajo toneladas de flores mientras el emperador reía desde su trono. Sus caprichos no tenían fin. Servía platos de lenguas de pavor real y cerebros de flamencos. Obligaba a los senadores a jugar a la lotería, donde los premios podían ser 10 camellos o 10 moscas muertas. La dignidad del cargo imperial se había convertido en un chiste de mal gusto, mientras Heliogábalo se perdía en sus orgías y rituales orientales. El verdadero poder, la guardia pretoriana, observaba con creciente asco. Su abuela, Julia Mesa, la verdaderamente, detrás del trono, se dio cuenta de que el joven emperador era un barco hundiéndose. Intentó salvar la dinastía, promoviendo al primo de Heliogábalo, el joven Alejandro Severo como heredero. Heliogábalo, celoso y paranoico, intentó asesinar a su primo, pero descubrió que ya nadie le obedecía. El joven que se creía un dios sol, estaba a punto de descubrir que, en Roma, el sol se ponía con sangre. La guardia pretoriana, harta de sus excentricidades, y de ver la púrpura imperial arrastrada por el lodo de los burdeles, decidió actuar. En marzo del año 222, los soldados arrinconaron a Heliogábalo y a su madre en las letrinas del campamento pretoriano. Allí, entre los desperdicios de la ciudad, el emperador, que vestía de seda y oro, fue degollado. Tenía solo 18 años. Su cuerpo, junto con el de su madre, fue arrastrado por las calles de Roma mientras la multitud se burlaba de sus restos. Intentaron arrojarlo por el alcantarillado, pero el cadáver era demasiado grande, así que terminaron lanzándolo al río Tíber con una piedra atada para que nunca saliera a flote. Heliogábalo fue el último de los grandes transgresores antes de que el imperio comenzara su larga agonía hacia la Edad Media. Con él, cerramos este viaje por la oscuridad de Roma, de la paranoia de Tiberio a la locura de Calígula, del incendio de Nerón a la arena de Cómodo y los excesos de Heliogábalo. Estos hombres demostraron que el poder absoluto no solo corrompe el carácter, sino que devora la razón. Roma no cayó por las invasiones bárbaras, sino que empezó a morir desde adentro. Cada vez que un hombre decidió que su voluntad estaba por encima de la de los hombres y de los dioses. Gracias por acompañarnos en Púrpura y Sangre. 5 nombres, 5 reinos. Una sola advertencia que resuena a través de los siglos. Hemos recorrido los pasillos sombríos de Capri con Tiberio, sentido el terror del Coliseo con Calígula y Cómodo, escuchado el rugido de las llamas de Nerón y presenciado el caos sagrado de Heliogábalo. Pero ¿qué nos dicen estos hombres hoy? Más allá de sus crímenes y excentricidades, la historia de los emperadores más perversos no es solo una crónica de locura individual. Es el testimonio de lo que sucede cuando las instituciones de una sociedad se rinden ante el culto a la personalidad. Roma no se derrumbó de la noche a la mañana por ataques externos, se debilitó desde su corazón, donde el honor fue reemplazado por el miedo y el servicio público por el capricho divino. Estos tiranos fueron los síntomas de un sistema que otorgó demasiado poder a manos muy pequeñas. Al final, sus nombres quedaron grabados en la piedra, no por sus victorias, sino por la profundidad de sus sombras. Porque en el juego del poder absoluto, el laurel de la gloria suele estar siempre manchado de sangre. Gracias por acompañarnos en este viaje al abismo del imperio. Si la historia te apasiona, no permitas que estos nombres se olviden, para que sus errores no se repitan. Gracias por vernos. Si te gustan más historias como estas, no te olvides de comentar, darle like al video y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.